Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi ser me llevas a tranquilas aguas, me llevas a tranquilas aguas, me llevas a tranquilas aguas, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Por el buen camino y me llenas de confianza. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor para siempre, y de que para siempre, y de que para siempre viviré donde tú vives. Oh, sí. Contigo nada me falta. Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo programa de Visión de Fe. Gracias por estar del otro lado, por escuchar cada miércoles este programa que con mucho amor y con mucha dedicación traemos un mensaje de la Biblia, de Dios, para cada uno de ustedes en el pueblo de Pila y alrededores. Mi nombre es Débora Lucas y hoy voy a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 10. El mensaje o el tema que vamos a estar hablando viene un poco relacionado con un tema anterior que hemos visto de las parábolas de Jesús. Habíamos visto en un programa anterior que Jesús hablaba muy seguido en una forma específica, que eran las parábolas, que eran ilustraciones de situaciones para ejemplificar un asunto celestial o un asunto del reino de Dios que Jesús quería explicarle a las personas. Recordemos que Jesús es Dios hecho hombre. Él vino a la tierra y Dios se encarnó en un hombre sin pecado y estuvo entre las personas, entre los hombres israelitas, ¿sí? en la nación de Israel, y habíamos visto cómo Jesús hablaba del reino de Dios y que Juan el Bautista decía que el reino de Dios se había acercado.
También habíamos visto y reflexionado qué significaba esto, que el reino de Dios se había acercado. Bueno, era justamente de que Dios se había encarnado en un hombre y estaba habitando entre los hombres, lo que significaba que Dios estaba entre los hombres. Y Jesús, dice la Biblia, era la luz de los hombres. Entonces Jesús, con las parábolas, revelaba la verdad de la Escritura. Miles de años antes de que Dios se encarnara en Jesús y viniera a la tierra a habitar entre los hombres, Dios ya había hablado con muchos profetas y se había acercado a muchos seres humanos para reconciliar su relación con ellos. Recuerden que el pecado que hay en nuestro corazón, que hay en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, nos separa de Dios, y hasta antes de Cristo no había una forma, no había una puerta abierta, una forma de conseguir la salvación, excepto que Dios la otorgue por gracia. Curiosamente, en Cristo, o sea, después de Jesús, la manera de salvación también es por gracia. Pero vamos a ver que el Evangelio, que Jesús mismo va a revelar, que el que cree en Él es salvo y tiene la vida eterna. Pero antes de que Él pudiera decirnos este mensaje a todos los habitantes de este planeta, de este mundo, la manera de salvación era cumpliendo la ley moral de los 10 mandamientos. Ustedes recordarán, es una ley moral que está en todos nosotros. Estarán pensando que por ahí digo una locura, pero la verdad es que los 10 mandamientos, algunos de ellos son los siguientes: no mentirás, no robarás, no codiciarás, no vas a adorar a otros dioses que no sea Dios, vas a poner a Dios primero en todas las cosas. Bueno, muchos de nosotros conoce estas reglas de vida, si así se quiere pensar, pero las quebrantamos. No tomamos la importancia que estas leyes tienen. Estas leyes morales dan cuenta de que todo ser humano es responsable de responder a Dios en santidad. Pero como el pecado no nos permite responder en santidad, lo cual de esta manera sería cumpliendo perfectamente con los 10 mandamientos cada día, cada minuto, cada hora, lo cual es una cosa imposible por el pecado, entonces Dios provee una manera de salvación, que es Él mismo, encarnado en un hombre, Jesucristo, cumpliendo perfectamente los 10 mandamientos, porque Él era santo y perfecto, y entonces de esa manera nos abre un camino para la salvación. Entonces, entendiendo esta idea y entendiendo cómo Jesús hablaba en parábolas, Él va a dar un ejemplo que es el del buen pastor. Este es el ejemplo que está en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 14 y 15. Esto lo vamos a estar leyendo en el próximo bloque, así que por favor no te vayas, poné la pava, el tecito, el café, lo que sea para esta tarde que vamos a pasar juntos, escuchando y viendo qué es lo que Dios quiere revelarnos en la Escritura. Dios no habla de otra manera que no sea a través de la Escritura, y tampoco podemos entender de qué habla si el Espíritu Santo no nos acompaña. Así que quédate del otro lado, vamos a escuchar cuál es el mensaje de Dios a través de leer la Escritura. Prepárate tu Biblia y ya regresamos con Visión de Fe. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino.
rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar. Cántalo con nosotros. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Levanta nuestras manos delante del Señor. Quiero decirlo de nuevo, Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Conoces mi camino. Quiero escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Continuamos entonces con Visión de Fe. Vamos a leer los versículos 14 y 15 del capítulo 10 del libro de Juan. Jesús va a dar una figura, un relato, un pequeño ejemplo de su carácter, de su manera de ser y cómo Él se acerca a los hombres y a las mujeres, a los niños, a todo ser humano. ¿Cuál es su manera de acercarse? Dice Juan 10, entonces, versículo 14, Jesús dijo: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Los que escuchaban a Jesús ya sabían que ser pastor no es fácil y tampoco era una tarea honrosa. Aquellos que iban a cuidar ovejas, los pastores de ovejas, generalmente eran niños, mandaban a los niños a cuidar a las ovejas, mandaban al último de los hijos a cuidar las ovejas, porque era un trabajo hasta incluso deshonroso, de manera figurativa. Entonces, ¿qué está queriendo decir Jesús cuando dice que Él es el buen pastor y yo conozco mis ovejas? Jesús está diciendo que así como un pastor cuida de su rebaño, lo cuida de las bestias que quizá quieran atacarlos, los tiene cerca, ¿sí? En el redil, ¿sí? En el área, en el espacio en donde todas las ovejas en conjunto, como en el pasto, son cuidadas por el pastor, están a la vista del pastor y no escondidas ni dispersas, ¿sí? Esta forma que Jesús está trayendo
es una imagen de cómo se relaciona Él con nosotros. Él es nuestro pastor, Él es el que nos cuida, el que nos guía, el que nos mantiene en unidad a aquellos que somos sus ovejas. Fíjense que el carácter del animalito que está utilizando para describirnos es una oveja. La oveja, como muchas otras razas de animales, se mantiene en conjunto con sus pares, no se dispersa, pero tampoco sabe que tiene que quedarse en el lugar donde sus otros pares están. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna que otra vez las ovejas se escapan, se van del redil, porque quieren comer pasto de otros lugares, porque quizás sean ovejas rebeldes. Entonces, ante esto, Jesús dice cómo se relaciona con nosotros, como un pastor que cuida su rebaño. Dios cuida y cuidó siempre a su pueblo, las personas que habitaron este planeta, habitan y habitarán este planeta. De todas las personas, de las millones y millones de personas que han existido, hay elegidos, hay aquellas personas que Dios determinó que creerían en Jesús y que serían salvos. Esto claramente excluye a un montón de personas. Entonces, hay una controversia acá porque la salvación está abierta para todas las personas, pero no todas las personas creen en Jesús. Entonces yo te pregunto, ¿de qué redil sos parte? ¿Sos parte del redil cuyo pastor es Jesús? ¿O sos parte de otro tipo de animalito, como por ejemplo una cabrita? ¿Vieron que se usa el dicho la oveja negra? Bueno, pero aún así la oveja negra sigue siendo parte de la familia de las ovejas. El problema sería que seas un cabrito, una cabrita, porque no perteneces al mismo grupo, no sos del redil de Cristo. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 15 y 16, dice, y esto sabemos que Ezequiel es un libro que está en el Antiguo Testamento, por lo tanto, Ezequiel, que era un profeta de Dios, era un hombre que estaba en comunión con Dios y a quien Dios le comunicaba mensajes para su pueblo Israel. En este capítulo dice Ezequiel, profetizando algo que Dios haría más adelante. Por supuesto está hablando de Jesús y dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Venderé la perniquebrada y fortaleceré la débil. Fíjense cómo Dios estaba comunicándole a su pueblo, a su redil, a través de un hombre que era fiel a Dios y era Ezequiel, y está poniendo este mismo ejemplo del que Jesús habló mucho después. Así que imagínense la situación, el contexto en que Jesús está diciendo esto. Jesús está rodeado de personas y les está diciendo, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Muchos israelitas que probablemente conocían el libro de Ezequiel, cuyos escritos estaban en el templo de Israel, por lo tanto la gente tenía acceso a la palabra de Dios, a la palabra de estos profetas para conocer a Dios, y que probablemente habían escuchado ya hablar de ovejas y de redil y de este ejemplo de pastor y ovejas, se le prendió seguramente una lamparita cuando escuchó a Jesús decir, yo soy el buen pastor. Cuando Ezequiel decía, yo apacentaré a mis ovejas, lo está diciendo en un término a futuro, pero Jesús lo está diciendo en un término en el presente. Yo conozco mis ovejas. Por lo que seguramente otra lamparita se esté prendiendo en la cabeza de muchos israelitas, pero no solo los israelitas, sino aquellos que tienen oídos para oír el Evangelio de Dios. Y ahí entramos vos y yo. Entra todo aquel de otras naciones en todo el mundo que escuche el mensaje de salvación. Jesús no solo es el pastor de las ovejas del redil de elegidos que están en Israel, es también el pastor de muchos que estamos en Argentina, de muchos que están en otros países y que creen en Jesús como su pastor. Otra persona muy conocida por Israel y un personaje muy importante de quien la Biblia nos cuenta es David.
Si bien hay libros de la Biblia que nos relatan la historia de David, podemos leer uno de los libros que gran parte escribió este hombre, David, que dice la Biblia que su corazón era conforme al de Dios. Este hombre era una de las ovejas de Dios. Y David fue un rey, el rey más importante que tuvo Israel, y es de quien Jesús va a nacer, del mismo linaje va a nacer Jesús. Jesús era un descendiente de David. Y acá hay otra referencia que a alguno que otro se le habrá ocurrido cuando Jesús hablaba sobre este vínculo que está ejemplificando en la cabeza de aquellos que lo están escuchando, y es el de ser pastor. David escribe en el libro de los Salmos, en el Salmo 23, en el versículo 1, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Es muy importante que la palabra Señor acá está en mayúscula. Lo que quiere decir es que se está refiriendo al Señor Jesús. Jesús es el Señor de todos aquellos que creen en Él, porque dice la Biblia que Dios puso en su mano toda la autoridad y puso en sus manos a los suyos. Está hablando de su redil, de sus escogidos. Los puso en las manos de Jesús para que Jesús no perdiera ninguno cuando estuviera cumpliendo con su obra de redención en la cruz. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Cristo se hizo Señor porque cumplió con la demanda de justicia que Dios requería de todas las personas en este mundo. Pero Jesús específicamente cumplió con la justicia de aquellos escogidos que creerían en Él. Es por eso que Jesús no murió por todo el mundo. Ahora vamos a ver que Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo y por eso envió a su Hijo. Pero Dios no mandó a Jesús a morir por todo el mundo, solo por los escogidos, por su remanente, por su redil, que eso no incluye a todo el mundo. Entonces, ¿Dios es exclusivo? Sí, pero escúchame bien lo que quiere decir eso. Que si el mensaje llega a tu corazón, si vos estás escuchando el mensaje de salvación y tu respuesta no es en fe en Jesús, entonces vos no pertenecés al redil del Señor. Esto es muy duro de escuchar. Yo sé que es muy duro y quizá incómodo de escuchar. Y quizá a muchos los enoje. Pero si estás comprendiendo la importancia que tiene creer en Jesús, entonces te resta una siguiente actitud, que es arrepentirte del pecado y creer en Jesús. Y si esto no surge de tu corazón, pero sabés que tenés que hacerlo, orá, pedile a Dios, cerrá los ojos en un lugar que tengas con quietud, con silencio, cerrá los ojos y hablá con Dios un minuto y decile: Dios, necesito que perdones mis pecados, porque me doy cuenta que por mis propios méritos no puedo llegar a tu presencia, no puedo llegar a ser santo, por lo tanto, por mi pecado merezco el infierno, como tu palabra lo dice. Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Está hablando de la muerte eterna, no solo de la muerte física. También en Juan 10:17 dice Jesús que da su vida por sus ovejas, porque las ama. En Juan 3:16, unos capítulos antes, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra mundo ahí tiene que ver con la totalidad de personas, de elegidos que están alrededor del mundo, pero a la vez esos elegidos, esas personas que creerían en Jesús para salvación, son personas incapaces de creer por sí mismos. Es Dios quien da el medio de salvación y la fe para que éstos sean salvos. Entonces, ¿por qué sabemos esto? Porque en el mismo versículo dice: para que todo aquel que en Él cree.
No dice para que todo el mundo cuando crea se salve. Dice para que todo aquel. Y acá hay una distinción entre todo el mundo y aquellos. Esa es la palabra clave que nos indica que Jesús murió por los que iban a creer. Pero cuando dice que la muerte y resurrección de Cristo da vida, cuando Jesús dice, yo doy mi vida por las ovejas, lo que está diciendo es, ni siquiera es cuestión de fe, no es cuestión de mérito, no es cuestión de fe, porque el ser humano en sí está muerto y separado de Dios por causa del pecado. No puede hacer nada, por eso es que yo tengo que poner mi vida, dice Jesús. Y al poner mi vida garantizo la salvación de los escogidos. A su tiempo, entonces, estos escogidos, estas ovejas que están fuera, esparcidos del redil, van a ser traídas por Cristo a su redil, a su remanente, su pueblo. Y esa ovejita descarriada, perdida, puede que seas vos. Lo fui yo en un tiempo cuando no creía en Jesús. Pero luego de arrepentirme de mis pecados y creer en Él, entonces Cristo me volvió del mundo de la maldad, por amor me trajo a su redil. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con este mensaje, con esta manera de Jesús de acercarnos la posibilidad de salvación. Y no solo eso, sino tantas otras bendiciones. Vamos a escuchar algunas canciones y ya volvemos. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. En Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. El enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Aleluya.
su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas. Último ratito de este programa de Visión de Fe. Vamos a seguir compartiendo y vamos a concluir con el mensaje de hoy. Hablamos de lo que significaban las parábolas, de lo que Jesús quería decir con esto que estuvimos leyendo en el capítulo 10 de Juan, y es que Él es el pastor de las ovejas. Jesús está trayendo una ilustración de cómo se relaciona Él con sus hijos, con nosotros, aquellos que le pertenecemos a Dios. Y te vuelvo a hacer una pregunta que he hecho en el bloque anterior, y es: ¿a qué redil perteneces? ¿Sos de los cabritos
o sos de las ovejas. Si sos de las ovejas negras no hay ningún problema, porque seguís perteneciendo a las ovejas, y no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar, que Cristo no pueda cubrir con su sangre, de manera que estés lejos y descarriado, como una ovejita negra probablemente, o rebelde, o lejos del redil. No hay nada que Dios no pueda hacer por ablandar tu corazón, perdonar todos tus pecados. No hay ningún pecado, querido oyente, que Dios no pueda perdonar. Si te arrepentís y le pedís perdón, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Dios sana, restaura y perdona todos los pecados. No hay oveja o no hay persona que esté tan lejos del redil de aquellos que le pertenecen a Dios. No hay distancia tan grande que Dios no pueda recorrer para ir a buscarte si le perteneces. Gloria a Dios por eso, porque Dios es fiel y es bueno y no está distante, no está enojado de nosotros, sino que recordá, como dice esta palabra, esta ilustración que Jesús nos trae, que es que Él es nuestro pastor. Nos cuida, nos mantiene unidos, nos mantiene fuertes. Si estamos quebrados, decía el profeta Ezequiel, si estamos quebrados, Él nos va a sanar. Si estamos enfermos, Él nos va a cuidar. Esta es la relación que Cristo quiere establecer entre nosotros y Dios. Él es nuestro pastor. En el mismo capítulo del libro de Juan que veníamos leyendo, el capítulo 10, unos versículos antes de lo que leímos, que eran el versículo 14 y 15, Jesús está empezando a introducir esta ilustración del pastor y las ovejas. Me pareció correcto ir al revés, en vez de leer estos primeros versículos, leer esta conclusión que Jesús da, que Él es nuestro pastor, porque al final es el mensaje importante de estos versículos. Pero en los versículos 7, 9 y 10, Jesús dice lo siguiente. Juan capítulo 10, versículos 7, 9 y 10. Dice: Volvió pues Jesús a decirles, a estas personas que lo estaban escuchando, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. Si vos te querés acercar a Dios, querés estar seguro en este redil, en los que le pertenecen, en aquellos que son cuidados, son sanados, son restaurados y perdonados, si querés pertenecer a este grupo, Jesús te está dando la manera de entrar a este redil. Y es por la puerta, que dice que es Él. Él es la puerta a este redil. Y dice que por Él entrarán, dice, y será salvo. Y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiere decir esto de que entramos y salimos? ¿Cómo puede ser que entramos por una puerta y salimos? ¿Qué está queriendo decir? Bueno, imagínense la siguiente situación. La condición de las almas sin Cristo es como de una cárcel. En la maldad de este mundo, en el pecado de tu corazón, estás en una cárcel. Y hay una sola salida de esa cárcel, que si no salís por ella te va a retener por la eternidad. No solo en esta vida, no solo vas a vivir en una cárcel por causa de tu pecado y la maldad en esta vida, sino también por la eternidad. Cuando morimos, cuando experimentamos la muerte física, no dejamos de existir completamente. Nuestra alma y nuestro cuerpo son directamente arrojados al infierno y seríamos eternamente consumidos por el fuego. Si somos eternamente consumidos, esto significa que constantemente estaríamos en un dolor por la separación eterna que tendríamos con Dios. Esta es la cárcel, el encierro
del que estás viviendo si no has salido por la puerta que es Cristo. Entonces, si estás parado en esa cárcel, en ese encierro, en la oscuridad de este mundo, en el pecado, cuando veas a Cristo vas a verlo como una salida. Y en cuanto pases por la puerta, que es Cristo, es decir, en cuanto recurras a Jesús, pidas perdón por tus pecados, te arrepientas de ellos y creas en Jesús, Jesús ejemplifica esto como una salida, dice, saldrá y hallará pastos, que es el alimento. Vas a salir de esa oscuridad y vas a encontrar el valor que tiene Cristo, el alimento, dice. Vas a encontrar saciedad, eso es lo que significa el alimento, el pasto, ¿no? En esta ilustración vas a encontrar que Jesús va a saciar todo tu ser. No solo te va a dar salvación, te va a perdonar y sacar de la oscuridad de los pecados, sino que va a saciar tu alma con paz, con bendiciones y con la invitación de disfrutar de la gloria de Dios por la eternidad. Es decir, aunque suframos la muerte de nuestro cuerpo, vamos a inmediatamente estar en la gloria de Dios por la eternidad, en el cielo. Cuando dice saldrá y hallará pastos, también significa que Jesús es nuestra libertad y nuestra seguridad ante tanta adversidad y maldad en este mundo. Cuando Jesús dice que es nuestro pastor y nos va a cuidar, está asegurando que si Él es la puerta de salida, no va a haber manera de volver a salir por Él para volver al mundo, para volver al pecado. Cristo asegura que la entrada al reino de Dios, la entrada a la comunión constante, perpetua y eterna con Dios, es firme y segura y para siempre. Hay algo que los pastores hacen cada vez que sacan a su rebaño, a su redil, a pastar, y es que cuando salen las ovejas, las cuenta, una por una. En otra ocasión Jesús dice que conoce el nombre de sus ovejas, sabe quién es cada una. Así el Señor conoce a cada uno de los que eligió. Y no solo las cuenta cuando salen a pastar, sino también cuando entran, porque de esta manera Él tiene el control de cuántas salen y cuántas entran. Esto es una acción, parece absurda, pero es la manera que tiene este pastor, ¿no? Jesús es la manera que Él nos cuida a cada uno de nosotros. Y si alguno de nosotros está extraviado, si alguna oveja se va del redil, se pierde, Jesús se daría cuenta enseguida, porque al contar las ovejas, al tenerlas al cuidado, se daría cuenta que una se escapó o se fue o está lejos. Y dice Jesús que es Él, el pastor, que va a buscar a las ovejas. Y esta acción de que Él va a buscar a las ovejas significa esto mismo que leíamos o que nos recordaba Juan 3:16, y es que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dio a su Hijo unigénito para salvar al mundo, para salvar a todo aquel que en Él cree. ¿Qué estoy queriendo decir? La iniciativa de salvación viene de Dios. La iniciativa de Dios es elegirte. La iniciativa de Dios es su amor para con nosotros. No elegimos nosotros a Dios. No amamos nosotros a Dios porque estamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Alguien que está muerto no puede responder en fe. Alguien que está muerto no puede amar a Dios, a quien no conoce. Alguien que está muerto jamás se daría cuenta de la importancia que es, o jamás se daría cuenta que está muerto espiritualmente, porque justamente está muerto. Pero las palabras de Jesús es que Él pone su vida por las ovejas. Él dio su vida para salvar a los que en Él creen. Es Él el que toma la iniciativa de darnos vida cuando nosotros estábamos muertos. Es por eso que te animo a que hoy puedas confiar
en Jesús, puedas poner tu confianza, puedas poner tu alma en las manos de Jesús, que Él es la puerta de entrada al cielo. Él es la manera única de poder estar otra vez en comunión con Dios. Déjame decirte que si sos una persona creyente, crees que Dios existe, crees que Él es el hacedor de la creación, que Él es tu creador, no es suficiente. Eso no es comunión con Dios. Eso es simplemente reconocer a Dios como lo que Él es. Pero estás nada más que reconociendo que Dios es Dios. Pero no es tu Señor. No es tu pastor. Entonces, te animo a que puedas hablar con Dios. Aunque creas que no tenés la manera, que lo hagas a través del único medio ofrecido por Dios mismo para volver a restablecer la comunión con Dios, la relación con Dios, para entrar a este redil y ser cuidados y protegidos y salvos, especialmente salvos de este mundo por Dios. Ese medio es Jesús. Jesús es el único que te va a comunicar con Dios otra vez. No son los santos, no es la iglesia, no es a través de videos de positivismo que podamos ver en las redes, no es a través del horóscopo que podamos saber qué es lo que va a pasar con nuestra vida y que eso nos deje seguros el resto de nuestra vida, porque ni siquiera sabemos cuándo va a llegar el día de nuestra muerte. Y si ese día llega, tenés que saber que vas a encontrarte con Dios. Y, como dice Juan 3:18, el que cree en mí, dice Jesús, no es condenado. Pero el que rehúsa creer en mí, el que no cree en mí, ya ha sido condenado. Esto significa lo siguiente, que el día de tu muerte te vas a encontrar con Dios y vas a tenerlo a Dios, si no te has arrepentido, como tu juez, y el dictamen ya está hecho. Querido oyente, el destino de todas las personas ya está hecho. Y se va a definir si habrás creído en Cristo o no. Si no creíste en Jesús, si te rehusás en creer en Jesús y arrepentirte de tu pecado, el dictamen de tu destino ya está hecho, y es que ya has sido condenado. Pero si te arrepentís y crees en el Evangelio, crees en el mensaje de salvación de Jesús, entonces no serás condenado a muerte, dice Jesús. Espero que este mensaje que nos ha hecho llegar a nuestro corazón te sea de bendición, puedas reflexionar en esto que hablamos y puedas hablar con Dios. No esperes mucho tiempo, porque no sabes cuánto tiempo te queda. Hoy, si tenés un rato, habla con Dios y pedile que perdone tus pecados y te dé vida eterna en Jesús. Gracias por estar del otro lado. Se ha hecho muy corta la hora, realmente se pasa muy rápido cuando hablamos de la palabra, pero es un placer para nosotros estar cada programa, cada mensaje preparado para ustedes, poder disfrutarlo y poder hablar con ustedes la palabra de Dios. ¿Sí? No son nuestras intenciones, no son nuestras palabras, ni son lo que queremos que ustedes hagan porque somos una iglesia y porque somos creyentes. No, es el mensaje de Dios para tu vida. Nosotros somos simplemente los voceros de este mensaje. Y queremos, como un día nos llegó este mensaje a nosotros, queremos que también les llegue a ustedes. Y este programa es un medio, es una manera de llegar a ustedes, los oyentes, ¿sí? Los habitantes de Pila y alrededores. Así que gracias por escuchar este programa. Recordá que tenemos una página de Facebook que se llama con nuestro nombre de este programa, que es Visión de Fe. También tenemos un canal de YouTube donde subimos todos los programas. Ahí podés encontrar los programas del año pasado y de este año también. Así que si este mensaje querés compartirlo con otros, querés volverlo a escuchar porque hemos dicho quizá muchas cosas que a veces es difícil de retener, bueno, podés buscarnos en YouTube también con nuestro nombre Visión de Fe,
Radio Visión de Fe o Programa Cristiano Visión de Fe, y vas a encontrar una cuenta con el loguito celeste que dice Visión de Fe y un micrófono, y ahí vas a poder escuchar en la lista los programas que estuvimos transmitiendo para que no se pierda este mensaje, para que no quede solo a los que escuchan hoy, sino para que lleguen a muchas personas más. También quiero invitarlos a las reuniones de la iglesia, ¿sí? Nosotros somos Ministerio Vida y Acción Cristiana, un ministerio evangélico, cristianos, y tenemos una iglesia en Pila, en la calle 12, entre 23 y 25. Todos los miércoles a las 6 de la tarde estamos haciendo reuniones, en donde nos reunimos un rato a leer la Biblia y a pasar tiempo entre nosotros, como Jesús nos lo mandó. Por cuestiones de las restricciones y de esta situación de pandemia que estamos viviendo, tenemos todos los protocolos, ¿sí? Te pedimos que si te acercás sea con un barbijo, tenemos el sanitizante y también nos juntamos con la distancia correspondiente para ser prudentes en este tiempo en donde este virus está llegando de manera muy rápida a todas las personas. Así que aquellos que también quieran acercarse para recibir un consejo, recibir oración por los problemas, por la familia, por ustedes mismos, por favor, acérquense a la iglesia. Repito la dirección: localidad de Pila, calle 12, entre 23 y 25. Está el cartel de iglesia, te vas a dar cuenta. Te esperamos entonces todos los miércoles, y hasta acá ha sido este programa. Bendiciones para todos y será un hasta pronto. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria. Estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay en mí. Andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria. Para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. La gloria a ti. Caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío.
razones para adorar. A ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Se trata de Jesús, de cómo nuestra vida transformó. Se trata de Jesús, su sangre no podemos negar. Se trata de Jesús y el pacto que nos hizo con su amor. Se trata de Jesús, que de la tumba Él se levantó. Hoy yo levanto el corazón, de mi canción es la razón. Aleluya, aleluya. Se trata de